Muy buenas a todos, después de meses de espera, aquí les traigo por fin todas las teorías sobre Junko el videojuego. Si miras este video y no sabes qué es Junko, tranquilo que ahora voy a dar un pequeño resumen del mismo. Ahora sin más empecemos. ¿Qué sabemos? Para empezar, habría que entender bien qué es y quién es Junko. Junko es un videojuego que trata sobre explorar los sueños de una niña, y en estos nos encontramos con distintos objetos que nos permiten avanzar en el sueño. Explicando esto entendemos que lo que vemos en el juego son representaciones de la vida de nuestra protagonista, como lo son nuestros sueños en la vida real. La protagonista, Junko, se negará a salir de su habitación por más de que queramos, por lo que todo el juego se desarrolla dentro de su cabeza, al menos eso pensamos al iniciar el juego. A lo largo del mismo nos podemos encontrar con distintas pistas de lo que en realidad está pasando. 1. La aparición de algunos personajes humanos dentro del juego y su actitud con el jugador. 2. Cosas relacionadas al abuso de ciertas sustancias, así como con hospitales y otras cosas médicas. 3. La aparición de un villano, Asmodeus, del que hablaremos más adelante. Todo esto y algunas cosas más es lo que me llevó a pensar que existía mucho más detrás de lo que aparenta este videojuego, y eso es lo que me voy a dedicar a analizar a partir de ahora. Así que partamos con ellas. Número 1. Junko está enferma. Hay en el juego varias pistas para la situación que está pasando nuestra protagonista. La más importante se nos da en el inicio, cuando la misma muerte nos encarga encontrar su guadaña. ¿Por qué aparece la muerte en este lugar? Pero eso no es todo, una de las misiones en el juego va sobre entrar en un hospital, donde a continuación debemos de entrar aquí y robar un corazón. También en varias partes del juego se puede escuchar esto. Así es, se escucha como un jadeo y un débil latido de corazón, el cual se vuelve más fuerte en situaciones de peligro. Y si esto no quedase más claro, el propio juego nos dice esto al iniciar una partida. Mantengan esto en mente mientras pase el video. Ahora vamos con el siguiente apartado. 2. La familia de Junko. A lo largo del juego vamos encontrándonos con distintos personajes. Unos que me han llamado mucho la atención son estos de aquí, a los cuales voy a llamar Bob y Maria de ahora en adelante por comodidad. La primera vez que nos encontramos con Bob es al inicio del juego cuando bajamos del ascensor. Allí la muerte nos dice lo siguiente referente al tipo. Una última cosa, Junko. Este asesino cruza para mí. Ocúpate de que esté libre de heridas. La segunda vez que los vemos en el juego es cerca como de este bar, en el cual igualmente no notan nuestra presencia y de paso nos bloquean el paso. Algo interesante es que aquí cerca se encuentra el cazador, el cual analizaremos después. Por último los encontraremos en esta zona, la cual parece un tipo de feria y donde encontramos un traje y un efecto. Aquí piensa, todo este día ha sido un verdadero desastre. Por su parte la mujer nos dice, les dije que nadie compraría, este es el sueño de una chica. ¿Quién va a comprar algo? Bombardeo de baratijas en alguna trampa para turistas, esto sopla. Por último, un pequeño detalle es que al volver al bar después de esto ellos desaparecerán. Bien, ¿por qué digo que se tratan de los padres de Junko? Pues no lo sé la verdad, pero es igualmente interesante que siempre aparentan ignorar a Junko, y uno de ellos parece tener un pasado bastante turbio. Pasando por el cazador, pues parece ser un personaje bastante importante, ya que se hacen referencias a él por todo el juego. Aquí pongo las que encontré. Pero aún a pesar de esto, es muy poca la información que se encuentra en el juego sobre este personaje, así que aún no logro hilarlo por completo con el resto de la historia de Junko. Pasemos ahora sí a un apartado más interesante. Junko y la escuela. Aquí sí que nos encontramos con muchísima información importante, ya que de hecho hay un nivel entero que trata sobre este tema. Tras obtener un objeto, el cual nos permite transportarnos a un mundo morado que parece ser la escuela distorsionada de Junko, nuestra misión será recoger unos objetos que nos ayudarán a avanzar a una siguiente fase. Lo interesante no son tanto los objetos en sí, sino la forma de obtenerlos.
Para obtener cada uno tenemos que responder una pregunta con algo de la vida personal de Junko. Si mentimos, lo que pasará es que nos devolverán al inicio y tendremos que ir otra vez a responder las preguntas, esta vez de forma honesta, y ahí es donde la cosa se pone interesante, pues cada una de las respuestas, que son igualmente correctas, responde a una de las dudas que podemos tener del personaje. La primera pregunta es: describe cómo te sientes hoy, Junko. Y las respuestas son: 1, enojada, 2, melancólico, 3, afligida, 4, perdida, 5, lenta, 6, confundida, 7, triste, 8, inútil, 9, mentir. La segunda pregunta es: ¿tienes amigos, Junko? Y las respuestas son: 1, no necesito amigos, 2, las arañas cuentan, 3, no es asunto tuyo, 4, no tengo a nadie, 5, tengo animales de peluche, 6, los amigos son para débiles. Y así con cada una de las preguntas, algunas de ellas con bastantes respuestas con información valiosa. Y aquí es donde entro yo, que me dediqué a traducir cada una de ellas para sacar esta teoría. Si quieren leerlas por ustedes mismos, subiré después un video con todo traducido, pero la información que he logrado sacar con esto es la siguiente. Junko es una niña solitaria, que disfruta ayudar a los demás, que odia su vieja escuela, nunca gustó de ningún chico, tiene baja autoestima y disfruta de lastimar a arañas, además de que ese día siente un ligero dolor en su corazón y se siente mal emocionalmente. Esta no es la primera vez que vemos alguna referencia a sentimientos negativos de parte de nuestra protagonista, incluso si avanzando en el juego estos parecen mejorar, pero siempre el juego mantiene un ambiente tétrico. Ahora pasemos al punto principal de la teoría: Asmodeus. Nos encontramos con él nada más darle start al juego, y va a ser el antagonista principal en la segunda mitad del mismo. Pero para empezar, ¿quién es Asmodeus? Según se nos dan descripciones referentes a él en el juego, Asmodeus se trata de una gran serpiente, de actitud liante y falsa, que habita en un lugar llamado Sheol, y que es la que causa las pesadillas de nuestra chica. ¿Pero qué carajos es Sheol? Pues esto es interesante, porque si buscamos Sheol en Google lo que nos saldrá que Sheol o Seol según el Antiguo Testamento, es un lugar de oscuridad al que van los muertos. Sheol también es llamado Hades en griego. O sea, según la propia Biblia, Sheol se trataría del Hades hebreo, o sea el inframundo. Podemos confirmar esto, ya que la primera forma de acceder a Sheol es estando en el cementerio o graveyard y apagar una serie de luces que lo mantenían sellado. Estando en Sheol nos daremos cuenta que se trata de un mundo completamente inverso al mundo de Junko, lo cual nos indica que este reino le pertenece a él, no a nosotros. La otra forma es más interesante, ya que después de que la muerte nos salvara el culo la primera vez que nos topamos con él, tenemos que completar la misión de encontrar su guadaña, y una vez conseguida nos da unas piedras, y nos dirá que nos dirijamos a Memory Lane, o Memory Lane. Este es un lugar bastante curioso, donde nada más llegar nos daremos cuenta que aquí inició el juego, en nuestro primer sueño. ¿Y qué significa Memory Lane? Se preguntarán, pues bien, si traducimos el nombre lo que nos dará que significa carril de la memoria o mundo de los recuerdos. Tras entrar al portal de una cabaña, es que volveremos a la versión distorsionada de Sheol. Y aquí con todas las pistas reunidas, es que podemos formar la siguiente teoría. Junko era una niña bastante retraída en su mundo normal, por consiguiente, disfrutaba mucho de estar en su habitación, jugando con sus peluches y maltratando a otros animales. Tiempo después, sus padres, muy posiblemente la abandonaron o tal vez se dedicaron al crimen por las pocas ganancias de su trabajo, y ella probablemente se quedó a vivir con el cazador. ¿Por qué digo esto? Bien, justamente al finalizar el juego, el último recuerdo que tenemos antes de entrar a Sheol es justamente esta cabaña, además de que vemos muchas referencias al cazador en todo el juego, incluyendo el final. Pero volviendo a la teoría, posiblemente en este tiempo Junko empezará a sufrir de algunos problemas del corazón, lo cual la hizo visitar múltiples veces el hospital. Muy posiblemente Junko se mudara múltiples veces de su casa, y esto lo digo por los recuerdos y referencias a múltiples casas o camas. Finalmente, Junko fallece, probablemente cuando el cazador se hallaba fuera, pero ¿por qué nos hallamos en Sheol? Bueno, para empezar decir que en el juego no nos hallamos en Sheol, ya que al inicio del mismo escapamos de allí gracias a la muerte. Pero ojo, y aquí una de las grandes pistas que nos da el juego, miren el primer objeto que nos encontramos nada más salir. Así es.
Nuestro primer ítem es una pistola, el cual nos permite despertarnos, o sea de alguna forma desconectarnos del mundo de los sueños, ¿entienden por dónde voy? Sí, creo que esta es la pista final que nos faltaba para confirmar que, de hecho, Junko está muerta, y lo siento si hay alguien sensible dentro de la audiencia, pero eso es lo que nos indica el juego. Todo parece indicar que esto es una especie de purgatorio para Junko, por eso el tiempo nunca avanza, por eso siempre estaba lloviendo, por eso todos los personajes reviven una vez nos volvemos a dormir. Si vamos a lo largo de los mundos, vemos que estos siempre están en un estado decadente y deplorable, como la vida de Junko. Y sé que hay partes donde el juego claramente no se toma en serio a sí mismo, pero en muchas otras sí, y este es un ejemplo de ellas. Y lo siento por no poder decirla esa palabra, pero ya saben cómo es YouTube. Al final lo que tenemos que hacer es elegir entre aceptar nuestro destino y ser devorados por Asmodeus, uno de los príncipes demonios de la Biblia, o rehusarnos, pero nada de eso cambiará nuestro final. Al final nuestro destino es convertirnos en la muerte, el destructor de mundos, destinados a cegar las almas de las personas malas por toda la eternidad. Y ¡fua! Eso último ha quedado espectacular. Y bueno gente, esta es la teoría que preparé sobre el juego, al principio pensé que sería fácil de hacer pero me tardé más de lo esperado, una disculpa de antemano a todos por eso. Y bueno, ¿qué les pareció? Comenten todas las teorías que se les ocurrieron a ustedes. Un saludo y buena suerte. Adiós.